Libro de Santiago, capítulo 2. Hoy día tenemos una lectura un poco más larga. Pero necesaria en virtud del contexto, así que vamos a leer los primeros 13 versículos. Santiago, capítulo 2, versículo 1 al versículo 13, dice así. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén, tome asiento. Hoy día tenemos un texto largo, y como es sermón expositivo, creo que particularmente hoy día el sermón va a ser más largo de lo normal. El título del sermón de hoy día es Acepción de personas en signo de interrogación. ¿Acepción de personas? La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo los últimos versículos del capítulo 1 de Santiago, ¿cierto? Vamos en orden. La semana pasada terminamos de ver capítulo 1 de Santiago, hoy día capítulo 2 de Santiago. La semana pasada, Santiago mismo, a través de las palabras, ¿cierto?, nos había hecho analizar o nos había llamado a ver nuestra fe, analizar nuestra fe, si es que realmente estábamos caminando en una correcta fe, ¿cierto? Quizás nos recordamos que nos miramos en un espejo donde fuimos confrontados por las palabras de Santiago. Y sin duda, incomodado es lo que hace la palabra, ¿cierto? Pero Santiago, ¿cierto?, que sabemos que es un pastor con mucho amor, nos ha llamado a analizar nuestra profesión de fe y nos ha enseñado cuáles son los frutos de una verdadera profesión de fe. Muchos dicen yo tengo una religión, muchos se creen espirituales, muchos se creen salvos, pero hay frutos que dan testimonio de lo que realmente somos. Un cristiano, como decía Santiago en los pasajes anteriores, da frutos como, por ejemplo, preocuparse de los más desvalidos, es un fruto. Y también otro fruto del cual hablo es el apartarse del mundo, ¿cierto? Eso lo vimos la semana pasada y espero que usted lo pueda recordar. Ahora bien, quizás eso fue una muy buena introducción para seguir desarrollando este tema. Santiago va a hablar, quizás cuando ya leímos, ustedes ya más o menos saben de qué se trata lo que vamos a hablar hoy día. Y quizás lo que habló la semana pasada, de preocuparse de los más débiles, ¿cierto? Tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día. Quizás una muy buena introducción. Sabemos también que Santiago es un libro práctico. Santiago es un libro que nos habla de la práctica, de cómo debe ser una iglesia realmente. Y nos habla las cosas tal como son.
Santiago no anda con medias vueltas, Santiago no usa muchas figuras, sino que Santiago va directamente al punto que quiere atacar. Y aquí ha dicho las cosas pan, pan, vino, vino, ¿cierto? Sin rodeos. Y en virtud claramente del texto, que es extenso, vamos a ir directamente a verlo. Dice entonces el versículo 1 del capítulo 2. Hermanos míos, dice, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Como hemos dicho también en otras oportunidades, y nos damos cuenta que una característica del libro de Santiago, muchas veces Santiago ha dicho, hermanos míos, hermanos amados, hermanos míos, hermanos. Siempre llama con hermanos, ¿cierto? Y generalmente lo usa para introducir una nueva, ¿cierto?, exhortación. Muy fiel a su estilo. Y la enseñanza de este versículo es clara y directa. Él dice que nuestra fe, que nuestra profesión de la fe, que nuestra religión la llevemos a cabo sin acepción de persona. Aquí Santiago, que nosotros sabemos que este libro está escrito, ¿cierto?, en griego, utiliza la palabra prosolepsia o prosolepsia o prosopolepsia también puede ser. Y quiere decir parcialidad, favoritismo. Sea nuestra fe sin favoritismos y sin preferencias, sin parcialidades. Sea nuestra fe sin parcialidades, sin preferencias. ¿A qué se está refiriendo? Nos está diciendo entonces que en nuestra congregación, en nuestra fe, no deberíamos nosotros tener preferencias o tratar de manera diferente a un hermano que a otro. Todos deberíamos tratarnos igual. Todos tenemos el mismo valor ante Dios. Por tanto, sería muy raro o estaría muy mal que un hermano venga y me dice, ¿sabe qué? A mí me cae mal el hermano Juanito. No lo soporto. No me junto con el hermano Pablito porque la verdad que me molesta. Esas cosas no deberían suceder en la iglesia. No en la iglesia de Cristo. Por tanto, hermanos, si esas situaciones vienen a suceder dentro de la iglesia, lo primero que debería aprenderse en nuestras mentes y en nuestros corazones es una alerta. Eso no debería suceder, porque eso básicamente significa que usted está haciendo acepción de personas. Y Santiago aquí, en estos 13 versículos, va a girar en este mismo razonamiento de tratar de hacer entender que esto está profundamente mal. No es, hermanos, grato a los ojos de Dios que nosotros tratemos a los hermanos de diferente manera. No es grato. Nosotros somos una familia. Cuando hablamos de la familia, aquí somos una familia, somos un cuerpo. Y por tanto todos deberíamos amarnos y tratarnos de la misma manera, con amor fraternal. ¿Cierto? En una de sus cartas Juan dice, bueno, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y no dice el que no ama a un hermano, sino que dice que ama a su hermano. En eso nos da a entender que es cualquier hermano y por ende a todos los hermanos. Entendemos que ciertamente hay muchos hermanos que tienen muchas, podríamos decir, deficiencias, defectos, tienen muchas cosas que aprender, etc. Sí, eso es verdad, pero todos tenemos fallas, hermano. Todos tenemos cosas que no son agradables quizá a los demás. Pero cuando hablamos de una relación entre los hermanos, tenemos que comprender, hermanos amados, que tenemos que vernos con ojos espirituales. Hoy día cuando estudiemos la historia del cristianismo, que vamos a ver más tarde, vamos a hacer un análisis de la carta a Diogneto, y es una carta que yo les voy a leer más rato un fragmento, pero a modo de spoiler. Él habla del amor de los cristianos, que es algo que el mundo no entiende. El mundo no entiende cómo una iglesia se ama a sí misma. Porque hay una relación diferente en la iglesia, y debe haber una relación diferente en la iglesia, ¿cierto? Ahora bien, y como ha dicho Santiago entonces, lo primero que nos dice es que no debemos hacer diferencias entre los hermanos, bajo ningún punto de vista. Pero él viene en su forma práctica de enseñar, va a dar un ejemplo, y dice así en el versículo 2 y 3. Porque si en vuestra congregación, dice, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida
y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo a mi estrado. O sea, lo primero que está haciendo está presentando un caso práctico. Y quizás nosotros hoy día podemos, en esta pequeña congregación, decir, bueno, ¿quién va a hacer eso, cierto? Nadie de nosotros cometería tal atrocidad, ¿cierto? Ninguno de nosotros diría, oye, sí, es que yo voy a tratar diferente a alguien. ¿Quién puede hacer eso, no? La verdad, triste, terrible y mucho más común de lo que quisiéramos aceptar, hermanos, o imaginar, es que esto sucede muy comúnmente en muchas congregaciones. Sucede. Y si bien aquí va a entrar alguien andrajoso y va a entrar alguien rico y quizás no vamos a hacer esta excepción, porque aquí en esta iglesia no suceden estas cosas, ¿cierto? Quizás aquí no suceden. Ojo, porque lo que está haciendo Santiago es dar un ejemplo. Pero cuando nosotros vemos en realidad, en la profundidad de nuestros corazones, tenemos que meditar un poquito más allá. Y realmente vernos en este sentido y preguntarnos para que podamos de alguna manera profundizar, es decir, inquirir en nuestros corazones. Y primero que todo ser objetivos, ser verdaderos. Porque nosotros podemos ocultarnos a nosotros mismos muchas cosas, pero ¿podemos ocultarle cosas al Señor? No. Y tenemos que ver la realidad de nuestro corazón, porque en el corazón somos perversos, hermanos. Y pregúntese, ¿realmente a quién le gusta juntarse con los pobres? ¿Hay alguno de ustedes que le gusta juntarse con los pobres? ¿A quién le gusta juntarse con alguien que cuando van a comer algo tiene que pagar usted todo el rato la cuenta? Porque la otra persona no tiene. ¿A quién le gusta juntarse con el que no anda con un buen olor? ¿A usted le gusta? ¿A quién le gusta juntarse con alguien que anda con ropa andrajosas, sucias o rotas, derechamente? ¿A quién le gusta juntarse con personas que tengan piojo? No lo estoy condenando por eso, hermano, porque básicamente a nadie le gusta esto. Pero la idea es que tengamos un poquito de que miremos estos pasajes con la realidad de lo que realmente somos, para que podamos entender que lo que está exhortando Santiago tiene una profundidad un poco más grande de la que se ve a simple vista. Y si bien no nos gusta andar con gente que está en pésimas condiciones, en ambos sentidos, por el contrario, ¿a quién no le gusta andar con alguien que siempre lo invita a uno, cierto? Es grato salir y que te inviten, cierto, que no tengas que pagar, que puedas acceder o tener cosas que no las pagas. ¿A quién no le gusta andar con alguien que anda bien perfumado, bien vestido? Es agradable andar con alguien así, ¿cierto? ¿A quién no le gusta ir a la casa donde tengan todas las comodidades que puedan entregarle, ¿cierto? Y tampoco lo condeno por eso, porque eso es parte de la realidad. Somos humanos, somos así. O sea, y es algo normal que nos guste estar en situaciones que nos favorezcan. Eso es algo normal, hermanos. Pero como hemos dicho, aquí Santiago está dando un ejemplo que nosotros deberíamos mirar mucho más en profundidad. Mucho más en profundidad. Y tratar de ver las perversas inclinaciones de nuestros propios corazones. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, si bien nadie va a hacer lo que Santiago dice, de tratar directamente mal al pobre, cuando miramos en la profundidad de nuestros corazones, nos vamos a dar cuenta de que sí o sí, nosotros siempre hacemos acepciones de personas. Siempre las hacemos. Y le pregunto, sin ir más lejos, con sinceridad, y esto es para que usted lo plantee en la profundidad de su corazón. ¿Usted invita a su casa a todos los hermanos de la misma manera? ¿Usted invita a todos los hermanos y se complace en recibir a todos sus hermanos y lo invita a tomar once a todos con la misma disposición? La respuesta es no. De hecho, algunos ni siquiera los invitan. Y fíjense que también podría preguntarles, ¿tiene el mismo interés
de conocer a todos los hermanos de la misma manera? Y la respuesta ni siquiera tendría que decirla, porque la respuesta es no. Se nota cuando almorzamos, se nota cuando nos reunimos, por ejemplo, en un cumpleaños. Se nota, porque nuestras obras hablan por nosotros. ¿Nos interesa preocuparnos o conocer a nuestros hermanos de la misma manera? No, hermano. Porque generalmente usted se anda preocupando y está muy, muy preocupado de satisfacerse a usted mismo, de sentirse cómodo en sí mismo y hablar con las personas que son de su estatus social, le gustan las mismas cosas, pero usted no está mirando a las personas con la misma, no está midiendo a las personas con la misma vara. Y es tanto así, hermanos, que el problema está justamente ahí. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué no queremos conocer a las demás personas, a los demás hermanos, de la misma manera que a otros? Porque cuando profundizamos en ese sentido nos damos cuenta de que la acepción de personas está justamente en ese punto, en el interés. Como hemos dicho, nosotros no derechamente no ponemos al fondo al pobre, pero en nuestros corazones somos indiferentes con el pobre. No nos interesa, nos hacemos los locos. Y tratamos de incluso satisfacer nuestras conciencias, satisfaciendo sus necesidades, pero no involucrándonos. Yo recuerdo hace muchos años, cuando íbamos a una iglesia, ¿cierto? Pasaba algo muy terrible, muy penoso dentro de la iglesia. Hermanos, hay que ir a ayudar a unos hermanos que están en necesidad. Necesitamos recursos y personas. Yo pongo 10.000, yo pongo 20.000, yo pongo esto. ¿Quién va? Nadie va. Porque la gente está dispuesta a sacarse el cacho, pero no está dispuesta a ir a comprometerse, a involucrarse. Y es ahí la profundidad del problema que Santiago está atacando. Porque ¿sabe qué? Mirar a la gente de diferente manera ya es hacer acepción de personas. Y ojo con eso, hermanos. Porque como dice Santiago aquí, va a preguntar, ¿cierto? ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces de malos pensamientos. Eso es lo que dice Santiago. Exponiendo y dando por hecho de que todos hacemos excepción de personas. Dice, ¿acaso no estamos haciendo distinciones entre las personas y somos jueces con malos pensamientos? Santiago está apuntando al corazón, a lo que hay en la mente y obviamente en el corazón. Porque de ahí, hermanos, del corazón nacen todas las impiedades, ¿cierto? Todos los pecados, todas las cosas malas nacen del corazón. Desde ahí se gatilla el hecho de que yo mire a un hermano que está en una situación o que tiene una situación económica diferente, lo miremos diferente. Viene del corazón, del orgullo que tenemos, hermano. ¿Cierto? Y Santiago quiere desnudarnos, quiere mostrarnos esto. Nos dice en el versículo 5, hermanos míos, vuelve a llamarlos hermanos míos. Oíd, oigan. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Quizás para parafrasear esta pregunta es, hermano, ya que yo espero que realmente usted entienda que, y aquí estamos todos, siempre hacemos acepciones de personas. Puede que un alma muy piadosa no la haga, pero debe ser una excepción muy, muy, muy lejana. En general, todos la hacen. Pero la pregunta que está haciendo Santiago es a todos entonces. Piensen en esto, por favor. Y le dice, oíd, hermanos, oigan. ¿Acaso a los mismos pobres que usted está de alguna manera despreciando en su corazón o haciendo esta acepción de personas, acaso a estos mismos no los llamó Dios? ¿No los escogió Dios? ¿No tomó Dios a estos mismos pobres también para hacerlos parte del reino más importante que podría existir en el mundo? El reino celestial de Dios. ¿Acaso no fue Dios el que eligió a ese pobre, tal como lo eligió usted? ¿El valor que nosotros tenemos radica en cuánto tenemos en la billetera? ¿Realmente pensamos eso? Porque por más que no lo pensemos, no lo meditemos, tácitamente lo pensamos. O sea, derechamente
llegamos a creerlo y vivimos creyéndolo sin meditar en eso. Santiago quiere hacer que meditemos en eso, hermano. Si nosotros vemos la palabra, lo que hace es profundizar en las maldades y en lo más profundo de nuestro corazón para desnudarnos y decir, estamos mal. Cuando usted hace excepción de persona, cuando usted mira al pobre de manera diferente, cuando usted prefiere estar con el que lo satisface, pero no con el pobre, porque un cacho usted está haciendo excepción de personas. Y por lo demás, si usted está haciendo excepción de personas, usted está despreciando lo que Dios salvó. Y eso es terrible. Porque a ellos el Señor los escogió, tal como a nosotros. Pensemos en esto. Estamos pensando nosotros en despreciar lo que Dios amó. Suena fuerte así, ¿cierto? Pero esta mañana, antes de llegar y encontrarnos con lo que dice Santiago, nadie estaba pensando en esto. Pero es terrible, por hermano. Está mal. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por tener la palabra, porque si no tuviéramos esta palabra preciosa, seguiríamos caminando mal de esta manera y pensando que estamos haciéndola de oro, ¿cierto? Súper bien. Pero estamos errando, por hermano. Ojo ahí. Si Dios no hace acepción de personas, porque Dios no la hace, ¿por qué tendríamos que hacerla nosotros? ¿Cierto? Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué tendríamos que hacerla nosotros? No la hagamos. Santiago continúa y dice, versículos 6 y 7. Pero vosotros, Iglesia Bautista de Santiago, vosotros habéis afrentado al pobre. Ustedes han afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, sino son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Vemos cómo Santiago hace una acusación, ¿no? Él le dice a los lectores y a nosotros, los que estamos leyendo, que realmente hemos afrentado al pobre, y lo hemos hecho, hermano. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando el Señor Jesucristo dice, empieza a hacer una exhortación correcta de la ley, Él no apunta al hecho mismo, sino que apunta a la intención del corazón. No es adúltero el que derechamente se va con otra mujer, es adúltero el que deseó a la mujer. El problema está en el corazón. Y aquí Santiago está dando a entender lo mismo. Usted no es, de alguna manera, no ha afrentado al pobre, podríamos decir derechamente, porque lo castigó, sino que el problema está en el pensamiento. Cuando nosotros ya hicimos la acepción de personas, nosotros ya pecamos. Santiago nos está exponiendo en esto. Lo dice, sin ningún miramiento hemos agraviado a los pobres. Ahora bien, aquí hace una comparación, ¿cierto? Y nos dice, ¿no son los ricos los que nos oprimen y nos arrastran a los tribunales? Aquí es raro, ¿cierto?, que utiliza a los ricos poniéndolos como básicamente un enemigo. El rico no es un enemigo. Por ahí, ¿cierto?, sobre todo en ciertas teologías se muestra que el rico no puede entrar al reino de los cielos. Eso está mal. No. Dios no hace acepción de personas y eso quiere decir que Dios no elige a las personas por si tienen o no tienen. Un rico perfectamente puede entrar al reino de los cielos. Pero aquí particularmente está hablando de un tipo de ricos, podríamos decir, de unos ricos en particular. Y son ricos inconversos. Son ricos no creyentes. Son ricos impíos. ¿Y por qué podríamos decir que son impíos? Porque básicamente Santiago se preocupa de decir que ellos blasfeman el nombre del cual ha sido invocado por nosotros, ¿cierto? Sobre nosotros. Por tanto, aquí está haciendo una comparación con estos ricos del mundo, no con un rico creyente. Están haciendo una comparación con un rico del mundo. Y claramente, si nosotros pensamos en el contexto, hermanos, en esos tiempos, yo creo que también puede ser muy igual que ahora, y yo creo que peor. Muchos ricos oprimían a muchos pobres. Eso era algo normal. Muchos ricos también tenían posibilidades de justicia diferentes a la de los pobres y arrastraban a los pobres a los tribunales, sí. Pero estos ricos no eran cristianos. Por tanto, hermanos, tampoco podemos hacer esa acepción y ahora decir, que el que tiene buena situación económica, ahora dejémoslo. Porque no es lo que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo,
tratémonos a todos de la misma manera, considerémonos a todos de la misma manera, porque el valor que cada uno de nosotros tiene no radica en nuestra billetera, sino que radica en que fuimos escogidos por Cristo y que están los méritos de Cristo impugnados a nosotros. Tenemos la santidad de Cristo, la justicia de Cristo, tenemos a Cristo y estamos en Cristo. Y ahí radica el valor de cada uno de nosotros. Amén. Por tanto, como dice aquí Santiago, es absurdo hacer una distinción o preferencia de personas en virtud de su situación económica, pero Santiago no se va a quedar ahí. Dice versículo 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, por el contrario, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago hace una referencia a la ley real, y si nosotros vemos, ¿quién dijo estas palabras? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La dijo el rey. Esa fraseología no está en el Antiguo Testamento, está en las palabras de Jesús. Y es quizás por eso que Santiago quizás hace esta referencia a la realeza, porque la dice nuestro Rey, el Señor Jesucristo, ¿cierto? A Jesús le preguntaron, ¿cómo resumiría los 10 mandamientos? ¿Cómo resumiría la ley de Moisés? Ama a tu Señor con toda la fuerza de tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo reduce a 2, ¿cierto? Ahora, ¿qué prójimo, hermano, más idóneo para amarlo como a mí mismo es el que está sentado al lado mío? Nuestro hermano. ¿Qué prójimo más idóneo para amarlo como a mí mismo, hermano? La iglesia. Ahí está. El que está al lado. Puede mirar para el lado, ¿cierto? Y ver, ahí tengo a mi prójimo. Nosotros somos el prójimo más, podríamos decir, idóneo. Si bien podríamos hablar de que el prójimo es el próximo, el que está cerca. Pero ¿qué más cerca que la iglesia, hermano? Y Santiago dice, si ustedes aman a su prójimo, siguiendo esta ley de Jesús, están bien. Maravilloso. Pero si por el contrario ustedes hacen acepción de personas, ustedes están básicamente pecando. Si ustedes hacen acepción de personas, y por lo demás ya hemos dejado claro, creo que todos lo hemos hecho, hemos pecado. Y hemos pecado contra la ley de Cristo, contra los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, al que decimos que amamos. Bueno, hemos transgredido su ley. Y Santiago no se anda con medias manzanas, medias peras. Él dice las cosas tal y como son, porque nos dice que hacer acepción de personas es un pecado. Y cuando vemos la palabra pecado, automáticamente en nuestra mente debería prenderse otra alarma y decir, esto es grave, esto no es un juego, esto no es algo trivial, esto no es algo como que sí podemos hacerlo, sí, no, es algo grave. Estamos pecando, hemos pecado. Si hemos hecho acepción de personas, nosotros hemos pecado contra Dios. Hemos pecado contra nuestro Señor Jesucristo. Y un pecado, como hemos dicho, no es trivial. Un pecado fue el que condenó a miles de años de maldades al hombre. Un pecado fue el que separó al hombre de Dios. Un pecado fue el que llevó a Cristo a la cruz. Un pecado, hermanos, un pecado es grave. Por tanto, no miremos este pecado, esta transgresión de la ley como algo trivial. No, es algo grave. Si hemos hecho acepción de personas, hemos pecado. Pero Santiago no se va a quedar ahí. Versículo 10 y 11 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago pasa del mandamiento real de Cristo a la ley de Moisés, ¿cierto? Se devolvió unos cuantos miles de años, ¿cierto? Y se fue a la ley de Moisés. Aquí nos llama la atención algo y que es importante recalcar. Santiago pone en la misma altura podríamos decir, de autoridad los mandamientos de Cristo, ¿cierto?, con los mandamientos de la ley. Él está, podríamos decir, tácitamente, de manera
inherente reconociendo la deidad de Cristo. Eso es importante comprender también. Pero como hemos dicho, se va a la ley de Moisés para decir lo siguiente. En la ley de Moisés nosotros sabemos que fueron 10 mandamientos los que el Señor le dictó, ¿cierto? Y se los dio. Y entre ellos decía, no cometerás adulterio, que es un mandamiento de Dios. Cometer adulterio es un pecado. Pero quizás eso todos lo sabemos, ¿cierto? Todos sabemos que cometer pecado, o sea, que adulterar es un pecado. Pero él dice, juntamente con no cometerás adulterio, no matarás. Como también vimos delante, cuando Jesús hace esta aclaración de la ley, no basta, o de alguna manera no es que matar a alguien para decir que hemos matado, ¿no? Porque Jesús dijo, bueno, si usted ya odió a alguien en su corazón, usted ya lo mató. Usted es un asesino. Por tanto, quizás si nosotros no hubiéramos nacido unos 30 años después de la ley de Moisés y viviéramos nuestras vidas como hoy día, hubiéramos dicho, por lo menos, nosotros no hemos matado a nadie, y estamos libres de eso, y también diríamos, no hemos hecho acepción de personas y por tanto no somos pecadores. Pero como hemos nacido hoy día en el siglo ya 21 y tenemos toda la profecía y tenemos muchas formas de acercarnos a la Escritura, podemos decir que somos mucho más responsables. ¿Por qué? Porque tenemos al mismo Cristo que nos ha dicho, si tú odiaste ya eres asesino. Y más aún tenemos también el libro de Santiago que nos dice que si hemos hecho acepción de personas también hemos pecado. Es muy probable que una gran cantidad de ustedes, y digo ustedes porque están como oyentes, no hayan pensado que hacer acepción era un pecado. Muy probable que algunos dijeran, no, esto es algo como normal. No lo hubieran visto como algo grave. Pero Santiago hoy día nos ha dicho algo importante. Hacer acepción de personas es un pecado. Y lo que está diciendo Santiago es que ese pecado es tan grave que es lo mismo que matar a alguien. Es grave. Atenta contra la santidad de Dios. Hacer acepción de personas es tan grave como cometer adulterio. ¿Por qué? Santiago lo que está diciendo. Si usted no, podríamos decir, respeta toda la ley, cosa que es imposible, ¿cierto? Pero ya, usted respeta toda la ley, como el joven rico. No, yo cumplo todos los mandamientos. Pero usted ha hecho acepción de personas, usted se hace culpable de toda la ley. Este es un pasaje que mucho se usa, ¿cierto?, para la exposición del Evangelio y para demostrar la culpabilidad del hombre. Y Santiago claramente lo está usando para lo mismo, para decirle, hermanos, congregación, amados míos, hacer acepción de personas no es algo trivial. Es algo tan profundamente malo que a usted lo condena al infierno. Eso es lo que está diciendo. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús cuando está haciendo esta aclaración de la ley que suena muy duro? Jesús dice, bueno, el que le dice fatuo a su hermano ya está condenado a las llamas del infierno. Pero ¿cómo si es algo así nomás? ¿Cierto? Es algo tan chiquitito. Bueno, es que eso es porque usted transgredió la ley. Y como transgredió un mandamiento de la ley, se echó toda la ley encima. Por tanto, podemos entender, hermanos, que si bien este es un pasaje que sirve para demostrar la culpabilidad del hombre y por tanto la necesidad de la obra redentora de Cristo y del Evangelio, aquí vemos que Santiago lo está utilizando para demostrar que hacer acepción de personas es algo tremendamente grave. Por algo está citando esto, porque es un pecado terrible, porque es una manifestación del orgullo, ¿cierto?, de la autoexaltación, de la desconsideración, ¿cierto?, de una falta de respeto, de una falta de entendimiento de quiénes somos, de una sobrevaloración nuestra. El otro día escuchaba en la radio a alguien que estaba hablando de las finanzas y decía algo que me quedó dando vuelta. Decía, generalmente el rico en su riqueza se cree sabio. Y como es rico, y esto es verdad, piensa que puede darle consejo a las personas de cómo vivir, o él piensa que está viviendo de la manera perfecta. No hay otra vara para medir que la riqueza. Como él tiene riqueza, todo lo que él pueda decir, aunque hable una serie de cabezas de pescado, están bien. Yo me preguntaba mientras escuchaba eso, ¿y qué diferencia hay con nosotros?
¿Qué diferencia hay con nosotros? Y la verdad es que no la hay. Porque si bien nosotros podemos ser no ser ricos, pensamos que como tenemos cierta, entre comillas, situación más favorable que el del más pequeño o el del más pobre, tenemos esa misma autoridad. Y no, hermano, no es así. No es así. Es tanto así que un pobre, una persona muy pobre, puede darnos todas las lecciones, ¿cierto?, morales, incluso de la misma ley y de la palabra de Dios, y pegar unas cuantas bofetadas espirituales, podríamos decir, por la forma en que vive. Por tanto, hermanos, miremos muy profundamente en nuestros corazones de cómo estamos viviendo nosotros y cómo estamos haciendo estas acepciones de personas que Santiago está condenando profundamente. Amén. Santiago va ya en la última parte a decirnos así, el versículo 12. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En otras palabras, quizás en español moderno sería, hablen y hagan de esta manera. Está dando indicaciones. Hagan y hablen conforme a un hijo de Dios. Y no conforme a alguien que está en enemistad con Dios. Hablan y hagan conforme a alguien que vive en libertad y no en esclavitud. Hagan y hablen, ¿cierto?, entendiendo lo que está bien y lo que está mal. Hagan y hablen, entonces, está diciendo Santiago, está diciendo cómo deberíamos actuar. Ya sabemos que hablemos y hagamos sin acepción de personas. Pero aquí nos llama la atención algo. Santiago siempre poniendo estos detallitos que nos hacen, ¿cierto?, escarbar. Porque él dice que, y nosotros podemos ver una advertencia, y dice, hagan y hablen como quienes serán juzgados por la ley de la libertad. Y si bien nosotros sabemos que en los méritos de Cristo somos, podríamos decir, ajusticiados. Tenemos justicia en Cristo, por tanto no debería haber un juicio contra los que estamos sobre la gracia de Dios, ¿cierto? Lo que recibimos la gracia de Dios, no deberíamos ser juzgados y no deberíamos pensar en juicio. Pero Santiago dice aquí que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué quiere decir eso? Y ¿saben qué, hermanos? Quizás los más nuevos no lo saben, pero por muy salvos que seamos, vamos a ser juzgados igual. Pablo dice en 2 Corintios, ¿por qué es necesario que todos nosotros, incluyéndose él, compadezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros hemos escuchado, ¿cierto?, que algunos van a recibir la corona X, la corona tanto, la corona, porque son premios, ¿cierto?, o recompensas por las obras hechas en Cristo. Va a haber un juicio detrás. Pero es un juicio que se basa en la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque no va a haber un juicio detrás que nos va a condenar a un castigo, ¿cierto? No hay un juicio que nos vaya a llevar a la llama del infierno, porque se lo pagó Cristo. Ahora, alguien podría decir, bueno, y si yo no voy a ser castigado por mis obras, da lo mismo, ¿cierto? Ahora, yo la persona que dice de esta manera y piensa de esta manera, si yo no voy a ser juzgado porque ya fue juzgado Cristo, da lo mismo, yo me pregunto, o le pregunto a esta persona que se haga esto, es, ¿qué valor tienen entonces las cosas espirituales para usted? Porque para un hijo de Dios, las cosas espirituales tienen un valor sumamente importante. Y por tanto, si yo entiendo que voy a ser juzgado por la ley de la libertad, me amarra mis acciones, ¿cierto? No solamente las recompensas espirituales, que debería ser quizás lo segundo, sino que me amarra el amor a Cristo. Porque si yo amo a Cristo, por tanto, obedezco su ley. Si yo amo a Cristo, me esfuerzo en obedecerlo, en caminar en santidad. Aunque entendamos que caminar en santidad en este mundo y hoy día es tan difícil, ¿cierto? Pero por lo menos me esfuerzo. Y si peco me duele, y lloro, me arrepiento y me levanto y sigo.
estamos claros que aquí no hay ninguna persona que no peque, todos vamos a pecar. Pero sí, las cosas espirituales para mí forman un norte y para donde yo voy. Por tanto, vemos que detrás de esto hay un fruto, que es lo que básicamente va a decir Santiago en el versículo 13. Dice, y aquí con esto terminamos quizás, porque dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago dice entonces que aquel que no hace misericordia no recibirá misericordia al momento de ser juzgado. Quizás esto nos va a llevar inmediatamente a las bienaventuranzas de Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por tanto, hermanos, si entendemos ciertas cosas, toma atención. Si entendemos que la misericordia es un fruto que debe dar un hijo de Dios, por un lado. Si entendemos que la misericordia es una forma también de amar, espero que todos estén de acuerdo con eso. Y si entendemos que el mandamiento principal del contexto que hemos visto esta mañana es amar al prójimo como a mí mismo y por tanto a través de esto no hacer acepción de personas, ya sea por su condición económica o por otras condiciones, ¿cierto?, que podemos extender. Vemos con claridad, por tanto, hermanos, que Santiago está haciendo un llamado a los verdaderos hijos de Dios a que miren en la profundidad de sus corazones este pecado. En particular, este particular pecado de hacer acepción de personas. Por tanto, también vemos que, si bien Santiago nos está diciendo arrepiéntanse, ¿cierto?, y corrijan, es claro que eso está dicho en el texto de manera implícita. Si Santiago está haciendo toda esta exhortación para hacer ver algo que está mal, está implícito que está diciendo arrepentámonos, arrepiéntase de esta situación y corríjalo. Vea que esta es una cosa que no puede suceder en la iglesia de Cristo y por tanto corríjalo, hable y haga conforme a lo que hace un hijo de Dios. Por tanto, hermanos, y para finalizar, este es un llamado a dar un fruto precioso de misericordia, cambiando nuestra forma de ver a nuestros hermanos, considerando el valor profundo que hay en el valor que le da Cristo a cada uno de nosotros, independiente de lo que tengamos o lo que no tengamos. Es un llamado a marcar la diferencia de cómo se trata el mundo, porque el mundo te evalúa por lo que tú tienes, pero la iglesia no se evalúa así. La iglesia entiende que el valor que nos une es el valor en Cristo. Miremos, hermanos, a nuestros hermanos con amor, con ojos espirituales. Mirémoslos con sus defectos y virtudes, claramente. Mirémoslos con o sin dinero. Mirémoslos limpios o sucios. Mirémoslos intelectuales o simples. Mirémoslos con amor. Seamos como seamos. Porque todos estamos unidos en Cristo y el Señor de los más débiles, de los más pobres, el Señor de los más ignorantes, de los más simples, de los más sucios, de los más hediondos, el Señor de los que podríamos nosotros estimar como lo peor, es el mismo Señor de todos nosotros. Amén. Vamos a ver, hermanos, para terminar. Amado Rey del Cielo, esta mañana queremos darle gracias por su palabra. Gracias, amado Señor, por mostrarnos, quizás, Dios, cada día las profundidades, las maldades que hay en nuestro corazón. Oramos a usted, Señor, en primer lugar, en gratitud, por ayudarnos a crecer. Pero también oramos en arrepentimiento, Dios, y en súplica para que usted nos ayude, Señor, a corregir estas cosas, para que podamos mirar a cada uno de nuestros hermanos con los ojos de Cristo, con un amor profundo e incondicional. Oramos para que este fruto hermoso de misericordia y de amor se manifieste en cada uno de nosotros. Le damos gracias, amado Señor, en los méritos, en la obra preciosa de su Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos.